cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, buenos días. Estamos contentos, gozosos de que este día nos concede el Señor la vida y estamos ya listos para recibir el alimento espiritual, la palabra de nuestro Dios. Bueno, en la reunión pasada iniciamos una serie de estudios, ¿verdad?, que se llama Dios, la humanidad y el ¿qué? Y el pecado. ¿Verdad? Y hablamos en aquella ocasión, hablamos del Dios de la Biblia, ¿verdad?, el cual creó este hermoso mundo, hermanos, y dijimos que de él provienen todas las ¿qué? Todas las cosas, sin él nada somos, ¿verdad? Hablamos de su poder, hablamos de su inteligencia y hablamos de su bondad, ¿verdad? Y por estos atributos, hermanos, él decidió, ¿verdad?, crear a la humanidad. Y precisamente es de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad?, de la humanidad. Y esto nos habla Génesis capítulo 1 y capítulo 2, hermanos, ¿verdad? Son los que nos hablan acerca de este tema. Miren, lo que primero podemos hablar de la humanidad, ¿verdad?, de acuerdo al libro de Génesis, ¿verdad? Fíjense, la primera mención que se hace acerca del hombre, tanto del varón como de la mujer, ¿verdad?, la tenemos en Génesis 1:26, ¿verdad?, donde dice, hermanos, dice ahí en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos ¿qué? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Miren, entonces, ¿verdad?, lo más impactante de este versículo, ¿verdad?, en referencia a los humanos, ¿verdad?, es el hecho de que el hombre es la única de las criaturas a las cuales Dios dice que fueron creados a su imagen y semejanza. ¿Sí, hermana Pilar? ¿Verdad? Este versículo habla de que Dios, al ser humano, nos hizo conforme a su ¿qué? A su imagen y conforme a su semejanza, ¿verdad? Los animales no tuvieron este privilegio, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros, los seres humanos, tengamos la apariencia de Dios, ¿verdad? Porque Dios es ¿qué, hermanos? Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir esta declaración? De que hemos sido hechos conforme a su imagen y conforme a su ¿qué? Semejanza. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto tiene que ver con los atributos de Dios, ¿verdad?, tocante a lo que se refiere a su ¿qué? A su inteligencia, ¿verdad?, y a su creatividad, ¿verdad? Si Dios es el creador del universo, hermanos, miren, nosotros también somos capaces de fabricar cosas, ¿verdad? ¿Cómo el hombre llegó a fabricar el auto, hermanos? ¿Verdad? Tantas cosas que tenemos en la casa, y el hombre ¿cómo las hizo? A través de la inteligencia que Dios le dio, hermanos, al ser humano, ¿verdad? Entonces tenemos la capacidad de amar, así como Dios. Entonces, esta enseñanza que nos presenta la Biblia, hermanos, es contraria a la idea de que las personas, hermanos, son tan solo animales superiores, ¿sí, hermano José? ¿Verdad? Los evolucionistas, ¿verdad?, dice que los seres humanos somos animales, pero somos animales superiores, ¿verdad?, que están en la primera escala evolutiva de la historia. Entonces, un evolucionista, hermanos, incluso se atrevió a decir que los chimpancés deberían ser clasificados como Homo sapiens. ¿Saben qué significa, hermano Juan, esa frase? Homo sapiens. Homo sapiens quiere decir hombre pensante.
¿verdad? Y eso es lo que decían lo que dicen los evolucionistas, ¿verdad? Que también los changos hay que ponerlo en ese nivel, ¿verdad? Entonces, hermano, esto de acuerdo a las escrituras no puede ser. Hermano, el hombre no es una evolución, ni tampoco viene del chango. ¿Verdad? Génesis 1:26, ¿verdad? En el texto que estamos leyendo, en la segunda parte, también nos ayuda a explicar, miren, que somos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Y el texto dice, miren, y señoreé. ¿Qué iba a hacer el hombre, hermano Juan? Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir que señoreé, hermano José? ¿Qué quiere decir que el hombre iba a señorear? Iba a dominar. Exactamente, ¿verdad? Hermano, iba a tener la autoridad sobre la tierra, sobre la vida vegetal, la vida animal. Hermanos, fíjense, el hombre tiene pues la potestad, ¿verdad?, sobre todas las cosas que hay sobre esta tierra. ¿Sí? Inclusive, ¿verdad?, ahí en Génesis, ahí donde estamos, del versículo 18 al 30, nos vuelve a corroborar lo que estamos diciendo. En Génesis 1:28, hermanos, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Miren, ahí está otra vez la palabra. ¿Y qué, hermano José? Y señoread. Ahí está, otra vez. En los peces de mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda, ¿qué iba a ser para el hombre también? Miren, no nada más las plantas, no nada más las semillas, sino también lo que dice el versículo 30. Miren, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran ¿qué? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto ¿qué? El sexto día. Entonces, hermano, tengamos en claro el hombre. Miren, pero también tengamos en claro que el hombre no es el soberano absoluto de la creación. ¿Sí, hermano? Sino que es responsable o es representante de Dios, ¿verdad?, de cuidar toda la bendición que nos ha dado. Entonces, hermano, la creación, fíjense, ¿para qué no la dio Dios, hermana Santi? La creación, ¿para qué no la dio? ¿Para qué no la dio la creación Dios? Para disfrutarla. Ajá, así es, para que la usemos, hermanos. Mas no para que abusemos de ella, ¿verdad que sí? Al ser nosotros a imagen de Dios, estamos clasificados separadamente de todas las demás criaturas. Entonces, esta enseñanza de Génesis 1:26, hermano, también descarta las prácticas de adoración a la naturaleza. ¿Sí? Vea que hoy en día se están volviendo populares en la actualidad. Vea, aunque en realidad, hermano, la adoración a la naturaleza viene desde muchos tiempos antiguos. Vea, los egipcios adoraban a la naturaleza. Vea, el sol era un dios, el cocodrilo era un dios, ¿verdad? Pero, hermano, Dios nos enseña claramente, ¿verdad?, que la naturaleza está sujeta al hombre, ¿verdad? El que tiene toda potestad y toda autoridad sobre toda la creación, hermano, es el hombre. Así que, hermano José Luis, miren, somos el segundo
en autoridad sobre toda la creación. ¿Quién está en primer lugar? Dios. Dios, hermanos. ¿Verdad? Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Verdad? Pero en la tierra, cuando Dios nos puso, de acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dios puso todas las demás cosas ¿sobre quién? Sobre el hombre. Entonces, la tierra y el cielo, hermanos, fíjense, no son nuestra madre ni nuestro padre. ¿Verdad que le dicen nuestra madre tierra? Hasta crees. ¿Verdad? Hermanos, ellos no son nuestra madre ni nuestro padre, ¿verdad? Sino que son parte de la creación de Dios, ¿verdad? Sobre la que tenemos dominio. Hermanos, pero continuando con este tema de la humanidad, no solamente Génesis capítulo 1, hermanos, nos habla de la humanidad, sino que también, hermanos, el capítulo 2, ¿sí, hermano? Hermana Pilar, mire, el capítulo 1 nos habla de Dios, pero de la humanidad nos habla de parte del capítulo 1 y todo el capítulo 2 nos habla de la humanidad, ¿verdad? Entonces ahí encontramos otra dimensión de la humanidad, hermano, el cual dice que el hombre fue creado como resultado de un contacto directo y personal con el Creador. ¿Sí, hermanos? Miren, aquí está anotado. ¿Sí lo están apuntando? Miren, ya hablamos de la humanidad, hermanos. De la humanidad dijimos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero también dijimos que el ser humano o la humanidad es el segundo en potestad de la creación. Y ahora estamos viendo que la humanidad, hermanos, tuvo un trato directo y personal con Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, hermana Santi? Que Dios tuvo un trato directo y personal con la humanidad. Porque vino a hacerse carne, se vino a hacer. Bueno, ahorita todavía no hablamos de la redención, ¿verdad? Estamos hablando de ya cuando el ser humano fue creado, ¿verdad? Entonces, está hablando de ese momento cuando Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, pero sí es cierto, hermano. También está relacionado, ¿verdad? Que Cristo vino a tener, hermanos, Dios nomás nos dijo, los amo desde allá, desde el cielo, ¿verdad? Sino que el trato de Dios, fíjense, a través de Cristo también es así. Es directo, ¿verdad? No es de que, miren, Dios, de acuerdo a lo que estamos estudiando, no le dijo al arcángel, hazme a ese ser humano. Lo hizo personal. ¿Verdad? Así es, hermano, no le dijo a los ángeles, hagan al ser humano. No, hermano, Dios, de manera personal y directa, así como ahorita estoy yo con ustedes, directo, ¿verdad? Así ese fue el trato que Dios tuvo con el ser humano, hermano. La importancia que nos dio importancia. Sí, hermano. Le hubiera dicho al ángel algo. Y es donde estamos ahí diciendo, hermanos, que no somos iguales a los animales. Mire, Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, anda, del barro, ¿verdad? Por ahí hay una canción que hemos sido hechos del barro, y es que sí es cierto, hermano. ¿Verdad que los alfareros le dan al barro la figura, ¿verdad? Que quieren. Bueno, también Dios nos hizo esa figura, hermano. Dice, entonces Jehová Dios formó al polvo de la tierra. ¿Y luego qué hizo Dios, hermanos? Aliento de vida. Sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí está, hermanos, el trato directo. Ninguna otra criatura fue creada de esta manera íntima y cercana. Hermano, el resto fue simplemente creado por el hablar de Dios. Así como lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Donde Dios decía, sea la luz, y fue la luz. No, pero aquí vemos de manera diferente, hermano. Fue un trato directo y personal con el ser humano. Entonces, la vida del hombre, hermanos, procede directamente del aliento de vida de Dios mismo. Entonces, todo esto relata el hecho de que los seres humanos tenemos esa bendición, ¿verdad? De disfrutar, hermanos, una relación con ¿quién? Con Dios, hermanos. ¿Sí?
Y gozar ¿verdad? y disfrutar, gozar Sí. de esa relación con Dios. Sí, hermano, y ahorita lo estamos teniendo, ¿verdad que sí? Amén, en esta mañana, ¿verdad? Tenemos esa adoración con Dios, ¿verdad? Pero también, hermano, habla de que también tenemos la bendición de tener un contacto personal unos con otros, ¿verdad? Y no fue así con las demás criaturas. Más adelante el texto nos dice que para continuar con esa relación, hermanos, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Se le dio mandamientos y les estableció los límites de su habitación. ¿Sí? De hecho, el apóstol Pablo, hermanos, de todo lo que hemos mencionado aquí, Pablo lo mencionó allá en Atenas, hermano, cuando él predicó aquel gran sermón, ¿verdad? Dado allá a los griegos en Atenas, allá en Hechos 17:24, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Pablo, hermanos. Cuando Pablo estudia y analiza todo el universo y se pone a pensar las escrituras, hermano, porque él leyó las escrituras del Antiguo Testamento, hermano, y Pablo se quedaba maravillado, y cuando les predica, les habla de ese Dios grandísimo, ¿verdad? De ese Dios hermoso, ¿verdad? Y les dice aquí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Fíjense lo que dice la escritura, siendo Señor, ¿de dónde? ¿De dónde es dueño, hermanos? Dios. ¿Verdad? Dice del cielo, es dueño del cielo, dice, y de la tierra. Ahora, ¿y qué dice? ¿Y luego qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo, hermana Pilar? Miren, no habita en templos hechos por manos ¿qué? Humanas. Entonces, hermano, Dios está Dios vive en este blog. Nosotros somos los bloques. Hermano, ¿Dios vive aquí en este blog? Nosotros somos. No, hermano. ¿Verdad? De hecho, hermano, ¿quién vino a vivir en nuestros corazones? Hermano, Cristo, ¿verdad? Emanuel, porque Cristo es ¿qué, hermano? Emanuel. Emanuel significa Dios con ¿qué? Con nosotros. Con nosotros. ¿Verdad? Él vino quiere venir a vivir en nuestros corazones. Hermano, pero, hermano, Dios es inmenso, ¿verdad? Es muy grande, que no lo podemos encajonar en un lugar. ¿Verdad que no lo puedo tener yo aquí, encerrar aquí en este templo, hermano? No, porque Él es dueño de todo. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de ¿qué? Hermano, necesita, si Dios tiene hambre para que yo le dé de comer. No, hermano. Dios necesita que lo vista. No, hermanos. Dios no necesita de ropa, Dios no tiene frío. ¿Verdad? Por eso dice, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjense, hermano, todas las bendiciones que menciona aquí, hermano, nos dio un planeta Tierra, ¿verdad? Donde podemos habitar. Allá en el espacio, hermano, todo, o sea, por eso los astronautas necesitan el traje espacial. ¿Verdad? Pero dentro de este planeta, hermanos, ahí están nuestros límites. ¿Verdad? Nos dio este hogar para que podamos disfrutarlo, pero ahí dice el apóstol Pablo, hermanos, fíjense, ¿para qué nos dio todas estas cosas? Ahí lo dice al final, hermanos. ¿Para qué nos dio todas las bendiciones que tenemos? Miren, dice, para que busquen a Dios. Si de alguna manera, palpando. puedan hallar. Hermano, a veces estamos bien ciegos. ¿Verdad? Aquí está Dios entre nosotros y dice Pablo, casi lo puedes tocar, pero no tenemos esos ojos de la fe, hermanos.
¿verdad? Como dicen por ahí, no vemos más allá de nuestras propias, ¿qué? Narices. Narices, ¿verdad? Piénsalo, qué bonito lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, ¿verdad? Pero aquí confirma, hermanos, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ahí en esos capítulos 1 y 2, que fuimos creados con el fin de que tuviéramos una relación con nuestro Creador. Por tanto, hermanos, no podemos hallar una verdadera satisfacción en esta vida sin que antes se establezca esa relación con Dios. O sea que, hermano, el hombre, más en el capítulo 3, vamos a ver que el hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en el capítulo 3, hermano José Luis? De aquí de Génesis 1. De Génesis, bueno, Génesis 3. Vea, el pecado, hermanos. Vea, ¿y el pecado qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Si andamos en pecado, ¿queremos estar aquí? ¿Cerca de Dios? No, tenemos miedo, tenemos ¿Verdad temor. que sí? Tenemos vergüenza. Temor. ¿Verdad? O no nos importa. Cuando tenemos pecado es lo que sucede. Y nos alejamos, ya no tenemos una relación con ¿quién? Con Dios. Con Dios, hermano. Entonces, pero fíjense, hermanos, lo que estamos diciendo, hermano, mientras en este mundo no encontremos a Dios en nuestra vida, hermanos, nos vamos a sentir ¿cómo? ¿Sí, hermano Juan? Ajá. Bueno, nos vamos a sentir vacíos. Aunque tengas ahí a la esposa, o aunque tengas ahí al marido, va a decir, como que aquí yo no soy feliz, como que algo me falta. ¿Sí, hermano? ¿Y saben qué es? Es esa la relación con Dios. ¿Verdad? Porque Él nos hizo. Entonces, o sea, nosotros, ¿quién es nuestro Padre? Dios, hermano, Él nos hizo. Somos parte de Él. Y cuando nos alejamos, por eso sentimos esa insatisfacción, ¿verdad? De que no somos felices. Ahora, Génesis 2:18, hermanos, nos enseña también que Dios nos creó para que tuviéramos una relación unos con otros. Miren, quite Génesis 2:18, ¿qué dice, hermana Santi? Bueno, dice, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Que esté solo. Le haré. ¿Quién dijo eso? Idonea, ¿cuál idónea? ¿Quién dijo esas palabras? Dios, hermano. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, el hombre, hermano, no solamente necesita la compañía, sino que esa compañía debe ser una ayuda idónea. Alguien que tenga su misma naturaleza y con el cual pueda compartir su vida. También Génesis 2:19 al 25, hermanos, nos muestra la creación de la mujer, donde Dios, fíjense, hermanos, se la trae al hombre. Adán había completado, ¿se acuerdan de Adán? Hermano, había completado toda la vida, contemplado toda la vida animal hecha por Dios y le había dado nombre a toda criatura. ¿Sí se acuerdan, hermano José Luis? ¿Qué había hecho Dios? Le llevó a todas las parejitas, ¿verdad?, de los animales. ¿Y para qué se las llevó Dios a Adán? Pero al hombre no le había hecho pareja. Ajá. No, ¿Quién le puso nombre a los animales? Adán. Fue Adán, hermanos, el que le puso a Adán. Adán le puso nombre a los y animalitos. labraba la tierra, trabajaba. Pero el punto es, hermanos, que cuando él miraba y llegaba la borreguita y el borreguito, el gallo y la gallina, pero ya se dio cuenta de que para él no había ¿qué? No había alguien, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo, hermanos. Y se dio cuenta que estaba en soledad, hermanos, puesto porque no había nadie para él. Entonces fue entonces cuando Dios le trajo a la ¿qué? A la mujer. Y él exclamó con alegría. ¿Y la sacó de dónde, hermano? De la costilla. Nos falta una costilla. No.
Bueno, pues ya cuando se reprodujo, hermano, pues ya todos ya tenían sus dos costillas, ¿verdad? Entonces, hermano, es lo que dice Génesis 2:23, ¿verdad? Y dice, fíjense lo que dijo Adán: esto es ahora hueso de qué? De mi hueso. De mis huesos y carne de mi carne. de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue ¿qué? Tomada. Entonces, a partir de aquí, hermanos, Adán tenía una compañía o compañera para él, con la cual podía compartir su vida de la manera más profunda. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo acerca de la humanidad? Ya estamos diciendo que, hermanos, Dios tuvo un contacto personal y cercano con el hombre, pero también nos dio el privilegio de tenerlo con una pareja. ¿Sí? Entonces, pero continuando, hermanos, con este estudio de la humanidad, también Génesis 1, capítulo 1 al 3, también nos muestra que puesto que nuestro Dios es el creador, hermano, Él tiene derecho de darnos mandamientos y de juzgarnos. Es decir, hermanos, somos responsables de que cumplamos o desobedezcamos su qué, sus mandamientos, ¿verdad? Y esto se expresa claramente en Génesis 2 del 15 en adelante, donde dice, hermanos, fíjense qué es lo que dice. Miren, tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿verdad? Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, esto nos habla, hermanos, de dos cosas. Fíjense, aquí el texto nos habla de dos cosas. Primero, que tenemos se nos dio una responsabilidad. ¿Cuál era esa responsabilidad, hermana Santi? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Hermano, es que debemos de analizar lo que estamos leyendo. A ver, ¿cuál era la responsabilidad? De que cuidara, de que... Ajá, labrara. De que labrara. No iba a estar de flojo ahí, nomás estiraba la mano. No, se puso. Así es, de que esa palabra labrara. Trabajar. El que labra es el que trabaja en el campo, hermano. Sí. O sea, iba a estar trabajando, iba a ser responsable. Hermano, una tarea que hace que realizar ahí del huerto. Pero fíjense, se les dio el otro mandamiento. Se les dice que deberían de respetar el mandamiento de no comer ¿de qué? Del árbol. De la ciencia. Eso es un mandamiento. ¡No! ¿Verdad? Se les está prohibiendo. No lo hagas. Es un mandamiento. Del bien y del mal. ¿Verdad? No comas del árbol de la ciencia ¿del qué? Del bien y del mal. Del bien y del mal. Ahora, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué Dios hace esto? Hermano, respuesta, bueno, pues porque simplemente Él es Dios. Amén. Él sabe lo que quiere, ¿verdad? Y Él sabe lo que hace, ¿verdad? Y tenemos que rendirle cuentas, ¿verdad? Por cómo respondemos a sus mandamientos, ¿verdad? Por eso, hermanos, a través de la Biblia se nos han dado mandamientos, ¿sí? Y si nosotros no los obedecemos, ¿qué va a pasar? Moremos. Hermano, ¿qué va a pasar si no los obedecemos? Vamos a ser juzgados, ¿verdad que sí? Dios nos va a llamar a cuentas un día por lo que hicimos y lo que no qué, y lo que no hicimos. Miren, curiosamente, dentro de todas las criaturas terrenales de Dios, hermanos, que hizo sobre el universo, fíjense, no solamente somos los únicos que hemos sido hechos a su imagen, sino también somos las únicas criaturas hechas por Él con la capacidad de rebelarnos contra Él. ¿Fíjense, hermanos? O sea, se nos dio libre ¿qué? Albedrío. Bueno, y de hecho también los ángeles, ¿verdad que sí, hermanos? Se rebelaron. Dice Apocalipsis que los ángeles se rebelaron contra Dios. Bueno, no todos, ¿verdad? Una parte.
Hermano, pero también nosotros, como tenemos libre albedrío, nos podemos rebelar. ¿Verdad? Y esto, ¿saben a dónde nos lleva, hermanos? Nos lleva al problema universal que tenemos. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema que tenemos los seres humanos? Hermano, es el problema del pecado. ¿Verdad? Pero ese tema lo vamos a ver el próximo, ¿qué? Próximo domingo, hermanos. Miren, en esta ocasión vimos varias cosas tocante a la humanidad. Aquí están apuntadas. ¿Verdad? Si no nos quedó claro, hermanos, ahí están apuntadas. ¿Verdad? Eso es lo que hablamos acerca de la humanidad. ¿Verdad? Que el hombre es especial, hermanos, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hermano, el hombre es segundo en potestad sobre el resto de ¿qué? De la creación. El hombre fue creado con un trato directo y personal con el Creador. Hermano, Dios nos creó para que tengamos comunión unos con ¿qué? Con otros. Dios, por ser nuestro Creador, tiene el derecho de darnos mandamientos y de juzgarnos. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que pensemos en Dios, hermanos, recordemos que Él es nuestro ¿qué? Que Él es nuestro Padre. Vea, un Padre que nos dio vida y un lugar donde vivir. Y que nos dio muchas bendiciones materiales, hermano, y hoy nos ofrece las bendiciones espirituales. ¿Verdad? Él hoy nos invita a tener una comunión con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Verdad? Por eso dice el apóstol Pablo que Cristo es el ¿qué? ¿Qué es Cristo, hermano José Luis? ¿Dónde está? A la diestra del Padre. Hermano, es el mediador. Entre Dios y los Vea, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Vea, nadie viene, dijo el Señor Jesucristo, nadie viene al Padre si no es que, vea, por mí. Entonces, hermano, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, dijo las siguientes palabras, miren. Dice, lo que era desde el principio, vea, dice el apóstol Juan. O sea, ¿qué era lo que era desde el principio, hermanos? ¿Saben de qué está hablando? Está hablando de lo que acabamos de leer. Pero también habla de lo que sucedió con Jesús. ¿Verdad? Cuando Él vino cuando él nació en esta tierra y cuando Él murió y fue crucificado por nosotros, hermano. ¿Verdad? Dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿verdad? Y dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿verdad? Porque como ellos eran apóstoles, ellos anduvieron con Jesús. Por eso Él dice, yo lo vi con mis ojos. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído y os anunciamos, para que también vosotros tengáis, fíjense lo que dice, hermano, cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Dios, a través de esa comunión, hermanos, venimos a la iglesia, dice que tenemos comunión unos con ¿qué? Es lo que dice aquí el versículo 3, dice, para que en vosotros tengáis comunión con vosotros. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, hermano, qué bonito, ¿verdad, hermano, que tenemos esa bendición? Hoy démosle gracias a Dios porque tenemos esa comunión. ¿Sí, ¿Sí? hermano, esa? Es la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hermanos, Dios me los bendiga en esta mañana. Hermano José Luis, nos trae la Santa Comunión. ¿Qué dice el hermano? Idónea, no dice idónea, no le leyeron bien, ¿verdad?